¿Cómo van, queridos filósofos, mis queridas filósofas? Hoy tenemos que estudiar a un personaje de la historia de la filosofía bastante complejo y bastante controversial. Estamos hablando de la figura de Platón. Platón es un personaje que todos seguramente han escuchado, todos seguramente habrán leído en algún momento algo acerca de Platón, algunos de sus textos fundamentales. De hecho, ustedes ya estuvieron leyendo la Apología de Sócrates, que es un texto de Platón acerca de su maestro. Platón ha sido un personaje que a lo largo de la historia ha sido bastante controversial y por haber sido justamente muy estudiado, se nos en algunas partes o en algunos momentos, según con qué pensar, lo vayamos a interpretar de una forma media nublada, de una forma empañada, como si estuviéramos viendo la figura de Platón a través de un vidrio esmerilado o empañado. Hagamos el esfuerzo entonces de estudiar a Platón concibiendo todas las ideas posibles acerca de su vida para poder dejar lugar a que se nos manifieste el gran filósofo de la antigüedad griega. Vayamos a nuestras notas de clase, donde empezaremos a trabajar el tema de Platón. Lo haremos justamente como hicimos con Sócrates, a partir de la bibliografía de Abaniano. Obviamente que vamos a trabajar el capítulo de Platón, las hojas 74 a 115. Vayamos entonces sí al texto que estuve escribiendo como notas de clase para poder pensar algunas cuestiones acerca de Platón. Como les decía hace un rato, nos adentraremos a pensar a y junto con Platón la realidad. Platón es uno de los filósofos más estudiados de toda la historia de la filosofía, lo cual en cierto punto nos favorece porque hay infinidad de bibliografía acerca de Platón, más que fue un filósofo que escribió múltiples obras. Más abajo están los datos precisos de lo que escribió. Escribió cartas, escribió la Apología de Sócrates y escribió libros, obras completas. Por lo tanto, se nos facilita que muchas personas hayan estudiado sobre Platón. Pero como en cierta manera les adelanté antes, este favorecimiento de tener tanta bibliografía nos lo puede llegar a ocultar. Corremos el peligro de que si bien se nos puede favorecer su interpretación, también esa pluralidad de información y distintas perspectivas de interpretación de lo que dijo Platón nos puede llegar a ocultar realmente su filosofía. Corremos ese riesgo. Por eso tenemos que dejar que se nos presenten las distintas interpretaciones de Platón para que de alguna manera se nos manifieste el Platón verdadero, si uno lo quiere llegar a decir de alguna forma específica. Al ser tan estudiados se nos han desarrollado diversas interpretaciones filosóficas de su pensamiento. Nos alerta que al momento de estudiar a Platón debemos entonces, como les dije, tener un cuidado de estar ante el Platón histórico y no ante las más variadas interpretaciones disímiles que han surgido ante tal figura de la filosofía. A saber, dichas diferencias hermenéuticas en torno al pensamiento de Platón no son solo sobre cuestiones secundarias que uno podría decir, bueno, vaya sea de paso, puedo tomar esta opción o puedo tomar esta otra, que en el núcleo de su pensamiento va a ser el mismo. Cuando uno se acerca a Platón y a las distintas bibliografías acerca de Platón, lo que uno va a encontrar es que justamente en una cuestión central de Platón, que es el tema de las ideas, de los eidos platónicos, la idea del bien, la idea de la verdad, la idea del ser, la idea del árbol, la idea del ser humano, uno se va a encontrar con un problema fundamental. Porque para algunos las ideas es como una especie de mundo aparte que vive en otro lugar, y para otros las ideas en realidad no viven en ningún mundo aparte porque no pueden existir ni separados de los entes que tenemos ahí adelante, ni tampoco pueden existir separados de la capacidad de razonar humana, de la inteligencia humana. Por lo tanto, son dos modos de ver la realidad distintos que van a generar dos antropologías filosóficas distintas, van a generar dos
formas morales distintas van a generar dos mundos, como dice la palabra, distintos. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso al momento de estudiar a Platón para no hacerle decir a Platón lo que Platón no dijo. Por eso, si uno lee, por ejemplo, la obra de Parménides o el Tetetes, que son dos obras finales de la vida de Platón, se encontrará que existirá sobre las ideas justamente una idea distinta a lo que aparece sobre estas en la República, que es como su primera gran síntesis de este pensador griego. ¿Cómo podemos explicar esta cuestión? ¿Es un error de aquellos que lo interpretaron a Platón? En realidad, la respuesta es sí y no. Sí, porque quizás no leyeron todas sus obras, como tampoco nosotros vamos a hacer en este curso. Pero no es un problema porque en realidad Platón sí fue corrigiendo su pensamiento y eso es lo que lo hace uno de los grandes filósofos de toda la historia de la filosofía, uno de los mejores pensadores de todos los tiempos, porque fue capaz de tomar la doctrina de su maestro de Sócrates, fue capaz de empezar a vislumbrar algo más de esa doctrina, fue capaz de profundizar ese algo más que vio de su maestro y que en algún punto se empezó a distanciar y fue capaz, y esto lo hace grande y hace grande a todo aquel filósofo, todo pensador que lo logra, una etapa última donde incluso tuvo que criticarse a sí mismo y decir que algunas concepciones, por ejemplo, en torno a las ideas que él había desarrollado en una primera y segunda etapa en realidad estaban parcialmente equivocadas. Eso hace grande un pensador, eso hace grande un filósofo que no se preocupa por buscar las explicaciones para poder fundamentar toda su obra hasta el último momento, a pesar de que sabe que en algún punto pueden estar equivocadas. Si hay que tirar la teoría abajo, si hay que tirar parte de esa teoría abajo, hay que hacerlo. Y eso hace grande a los pensadores que lo hacen. A no temer entonces a introducirnos en este personaje particular, a no dejarnos llevar por apreciaciones primeras en torno a lo que nos dicen acerca de Platón, porque Platón es un Platón que va evolucionando en su pensamiento. Posiblemente, y me adelanto, lo que uno haya estudiado en la secundaria, lo que uno haya estudiado quizás en un curso introductorio de filosofía o en otra instancia de la vida, posiblemente hayan llegado hasta el Platón de la República, porque es la primer gran síntesis de este Platón, o incluso quizás algún texto más. Pero no se han adentrado en este último Platón, en este Platón donde escribe una serie de cartas que incluso por mucho tiempo a lo largo de la historia estuvieron en duda, muchas de ellas, si son de su autoría o no, que incluso algunas siguen dudándose de su autoría, pero dejan de leer este último Platón, porque justamente escribió tanto Platón, ya vamos a ver que igual lo de escribir en Platón no es que sea un escritor, un filósofo escritor, sino totalmente lo contrario, va a seguir con esa tradición de su maestro Sócrates, pero en el fondo escribió tanto que obviamente en los cursos introductorios o en un cuatrimestre o en un año que dure una materia no se pueden dedicar 5 o 6 clases a Platón porque obviamente la historia de la filosofía es muy amplia. Y por esa razón generalmente se tiende a presentar un esbozo de su pensamiento sin llegar a la última etapa del pensamiento de Platón que termina criticando a la primera. En algún punto, si uno llega hasta esa etapa, no está mal porque es el Platón histórico, pero dejamos de ver la profundidad del pensamiento platónico y esta grandeza de haberse criticado a sí mismo. De hecho, también se nos complica estudiar a este tipo de personajes, Sócrates y Platón, dos grandes pensadores, Aristóteles también, porque de hecho en la época contemporánea, la filosofía contemporánea ha generado a la luz de dos grandes filósofos como Nietzsche y Heidegger, críticas tanto a Sócrates y a Platón. Ambos pensadores dijeron uno con el otro, Nietzsche estará peleado con Sócrates de alguna manera, Heidegger estará peleado más bien con Platón,
dirán que se empieza el ocaso de la filosofía, se desvirtúa el verdadero filosofar. En otras palabras, se dejó de filosofar según la de los griegos, esa genialidad de Heráclito de percibir el mundo a la manera en que quizás hasta la ciencia moderna hoy está en el macro con teorías astrofísicas, desde el propio pensamiento filosófico, adelantándose 2500 años en su pensar, hablando de que la realidad se movía, como dicen las leyes de la termodinámica, que la realidad está interconectada, como nos muestran los paradigmas de la teoría del caos, el paradigma de la interdependencia. La filosofía de los griegos era una filosofía extraordinaria. De hecho, cuando uno estudia filosofía, hace referencia a los presocráticos, porque justamente hubo una corriente en la filosofía donde se priorizaba a Sócrates en adelante como el primero que logra hacer un compendio y que logra generar un pensamiento distinto a los anteriores, como si los presocráticos hubieran sido algo así como, bueno, lo que tuvo que pasar para que aparecieran estos grandes personajes, Sócrates, Platón y Aristóteles. En principio, cuando uno habla de presocráticos, desde la contemporaneidad, en realidad se está jugando con la otra imagen. Los presocráticos eran los que filosofaron realmente y con Sócrates y Platón comienza la decadencia de la filosofía. En algún punto Nietzsche y Heidegger también se dejan entrever por las críticas a estos dos personajes, obviamente que lo hacen con mucho mayor fundamento porque eran lectores claros de sus obras, se dedicaban justamente a estudiar y a hacer filosofía, no podemos decir que no conocían el pensamiento platónico, pero también obviamente que uno cuando se acerca a un objeto de estudio se acerca con anteojos y por lo tanto uno va a ver la realidad según determinados preceptos. Nietzsche va a decir que Sócrates, al pensar la idea del bien, al poner la idea del universal, por más que sea un universal teórico práctico, en el fondo va a estar entificando el bien y por lo tanto coartando esta libertad humana que se puede manifestar pluralmente de forma diversa. Es decir, está poniéndole un ground, va a decir, o lo van a traducir así, un fundamento, un principio metafísico-moral, un fundamento metafísico-moral al obrar del ser humano. El ser humano tiene que obrar así porque la realidad es así. Y eso para Nietzsche no encajaba con su forma de pensar. Por lo tanto, dice, los griegos en su época, cuando hacían las manifestaciones de la tragedia o cuando representaban las tragedias griegas, justamente hacían lo contrario. Mostraban que en realidad el mundo, el universo, es una tensión entre lo dionisíaco, va a decir él, y entre lo apolíneo, entre el desorden, la desmesura y lo ordenado, el control, ¿no? Apolo, el control, Dionisos, la lujuria, la exacerbación, el movimiento como extático. Entonces va a decir Nietzsche, Sócrates, al poner el universal del bien, ordenó toda la realidad de tal forma que la apolinizó, olvidándose de que en el fondo lo que existe es lo dionisíaco, es decir, el Abgrund, la falta de fundamento en la realidad. Y que nosotros en esa falta de fundamento nos vamos construyendo y ordenando como podemos. Una expresión que un pensador de la filosofía latinoamericana, Kusch, hará referencia como el estar siendo en el mundo. Uno está siendo en el mundo, se para en el mundo de alguna manera para poder desarrollarse, con algunas connotaciones mucho más profundas, obviamente. En el caso de Heidegger, va a referir que Platón, en el fondo, comenzó con un proceso histórico-filosófico de desvirtuación de la realidad porque va a plantear dos mundos. El mundo al que solo se accede mediante la razón humana y el mundo de lo sensible. Y de alguna manera, si uno separa la razón de los sentidos, se va a generar un dualismo antropológico-metafísico. Es decir, se va a terminar
entificando al ser. Se va a terminar sustantivando, si uno lo quiere hacer, convirtiendo en sustantivo un verbo, como es el ser. De alguna manera esa expresión de acción se va a terminar transformando en un sustantivo. Como que la inteligencia lo va a poder de alguna manera entificar, como Parménides entificó también al ser. El primero critica la fundamentación metafísica de ponerle un fundamento a nuestro obrar, y el segundo a que se entifica, se sustantiviza al ser, que es obviamente un verbo. Así, dejo planteada alguna cuestión inicial para los videos que van a seguir, obviamente para reflexionar en torno a Platón. Ambas apreciaciones acerca de este personaje de la historia de la filosofía, como gran maestro del filosofar y como cooperador o gestor de la decadencia de la filosofía, nos desvelan a Platón como un pensador muy complejo para estudiar. Estemos entonces alerta, que lo que digamos con respecto a algunas obras de su primera etapa o primera mitad de etapa de su vida, no va a ser lo que va a terminar afirmando Platón al final. No, su complejidad, como les dije, no va a estar por la abstracción de sus ideas de forma tal que hay que pasarse horas y horas intentando interpretar lo que Platón quiso decir, sino más bien, como les dije antes, por la cantidad de afirmaciones que hay sobre este autor e interpretaciones sobre lo que dijo Platón. Propuesta para esta clase, entonces, quizás lo que podemos hacer es mantener una actitud de asombro y de duda, las dos actitudes filosóficas fundamentales por excelencia de la filosofía, de este saber o aprender a saber vivir, y que esta duda y este asombro constante acerca del pensamiento platónico nos vayan desvelando al Platón en sus distintas etapas y en sus distintos pensamientos y correcciones que él mismo se fue haciendo. Hay que estudiarlo en profundidad Platón, porque en realidad toda la historia, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con el pensamiento parmenidio, socrático, platónico, si uno los quiere poner en una misma línea de pensamiento, esa línea de pensamiento ha marcado la historia política, la historia social, la historia económica, la historia actual, moderna de la ciencia, la historia cultural, de toda la historia posterior a Platón. Obviamente que la ciencia en el sentido moderno va a tener una connotación más cartesiana del propio Descartes, pero no deja en algún punto de sumergirse en la nociología platónica y en la importancia de la razón por encima de los sentidos cuando uno mira al primer Platón o al Platón hasta la mitad o un poco más de su pensamiento. Por eso vamos a dejar este video acá, un video donde llamamos la atención acerca del pensamiento de Platón, un personaje que ha marcado la historia, un personaje muy complejo porque se han hecho interpretaciones varias sobre él, más que por la complejidad misma de su pensamiento. Nos vemos entonces en un próximo video acerca de Platón para seguir reflexionando acerca de este pensador y junto con él la realidad y el universo.